Hubo presidenciales en Ecuador. Ganó Lenín Moreno, el candidato oficialista, pero no le alcanzó para evitar una segunda vuelta con el ex banquero Guillermo Lasso. Vemos el informe y lo analizamos. Tres días después de las elecciones celebradas el domingo 19 de febrero en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral de ese país confirmó que el próximo 2 de abril se celebrará el balotaje entre el candidato oficialista Lenín Moreno y el opositor de derecha y fundador del partido Creo, Guillermo Lasso. A partir del día de mañana, he dispuesto que las áreas técnicas del Consejo Nacional Electoral inicien el desarrollo de la planificación operativa para el desarrollo normal de los comicios de la segunda vuelta. Para evitar la segunda vuelta en las presidenciales, Moreno necesitaba un 40% de los sufragios y una diferencia de al menos 10 puntos sobre el segundo. Con el 39,3%, el ex vicepresidente y candidato del movimiento Alianza País quedó a las puertas del triunfo en primera vuelta, logrando 1 millón de votos más que Lasso. Un escenario de difícil repetición en el segundo turno, ya que además del 28,2% alcanzado en la primera vuelta, Lasso buscará el apoyo del resto de la oposición, muy fragmentada entre varios candidatos. Cintia Viteri, aspirante del Partido Social Cristiano y la tercera candidata más votada con el 15,7%, ya se lo ofreció. No obstante, el empresario y expresidente del Banco Guayaquil aún despierta desconfianza en parte de la población ecuatoriana que lo asocia con la crisis financiera de 1999 que obligó a miles de ecuatorianos a emigrar a causa de la inflación y el desempleo. Durante los 3 días que duró el escrutinio, simpatizantes opositores se concentraron en Quito y en las principales ciudades frente a las sedes de los consejos electorales a la espera de los resultados oficiales. Mientras algunos dirigentes como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, llamaban a manifestarse contra un posible fraude, Lasso advirtió que estaría vigilante dando por descontada la segunda vuelta. No nos podemos mover de aquí hasta que reconozcan oficialmente la segunda vuelta electoral. ¡Fuera Correa! ¡Fuera! Moreno, mientras tanto, auguraba un triunfo holgado. Como lo norma claramente la Constitución, iremos a una segunda vuelta, que francamente el trabajo ya lo hemos empezado por si acaso, y una segunda vuelta, y será el pueblo ecuatoriano el que tome la decisión final. El conteo de votos marcó la misma tendencia desde el domingo, situación certificada el martes por la noche por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. El miércoles, el propio Rafael Correa confirmó el balotaje durante un encuentro con corresponsales extranjeros, criticando el método de difusión de los resultados por parte del Consejo Electoral. Los resultados son contundentes. Hay una victoria aplastante. En binomio presidencial, más de 1 millón de votos de diferencia, a medio punto de haber ganado en una sola vuelta, 11 puntos y más porcentual de diferencia con el que va segundo. Hemos ganado la consulta popular, hemos ganado parlamentarios andinos, hemos ganado mayoría absoluta en la Asamblea. Y vamos a la segunda vuelta y lo volveremos a derrotar el 2 de abril. El organismo justificó el retraso, señalando que en el escrutinio de las actas finales se encontraron inconsistencias numéricas y falta de requisitos, como las firmas de los presidentes y secretarios de las juntas. Tras una década en el poder e impedido constitucionalmente de acceder a un tercer mandato, Correa anticipó una campaña sucia y admitió que si gana la oposición y pone en juego su legado, volverá a la arena política, una posibilidad que había descartado prometiendo instalarse en Bélgica por varios años. Otra campaña sucia es Lenín en la presidencia, Correa en el poder, afirmó el mandatario, quien durante la campaña para las presidenciales reconoció que Ecuador necesita un cambio en la forma de hacer política. El mandatario saliente rechazó estar detrás de las decisiones del candidato de Alianza País, quien durante la campaña buscó diferenciarse un poco de la ortodoxia oficialista, despegándose incluso de algunas políticas de su mentor.
El clima de tensión de los días previos a la definición del escrutinio anticipa la polarización que vivirá Ecuador de cara a esta segunda vuelta, situación que obligará a ambos candidatos en campaña desde el 10 de marzo a agudizar su estrategia de defensa de los dos modelos opuestos de país que representan. El 10 de marzo, bien lo decía Félix Taylor, comienza la campaña de cara a la segunda vuelta, esa segunda vuelta que será el 2 de abril y que promete realmente ser una campaña con mucha tensión, como la que se desarrolló antes de estas presidenciales. Por cierto, hay una paridad en cuanto a números, más allá de que Lenín Moreno en las elecciones haya ganado, pero no le alcanzó a tener esa diferencia del 10% justamente para acceder a la presidencia. Fue también importante la definición de Rafael Correa, el presidente por los últimos 10 años, que ha dicho que no tiene inconveniente en volver a la política si llega a perder el candidato oficialista, es decir, si llega a perder Lenín Moreno, lo cual da una pauta de la incertidumbre, la incógnita que despiertan estas elecciones, esta segunda vuelta el 2 de abril. Para analizar este tema hemos invitado a Maricela Svampa, socióloga, escritora, al cual es un gusto tenerla con nosotros, sobre todo para evaluar, más allá de la política, por supuesto, a la sociedad ecuatoriana. ¿Por qué votó de este modo y, en cierto modo, qué depara la segunda vuelta? Maricela, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un contexto efectivamente de mucha tensión que muestra para el caso ecuatoriano, como ya ha sucedido con otras sociedades, que hay una exigencia de alternancia electoral luego de 10 años, en este caso, de gobierno. Hay un cansancio ostensible en la sociedad, pero al mismo tiempo no hay una alternativa política, ¿no? Que es una alternativa política que, por ejemplo, pudiera en todo caso desplazar por izquierda al gobierno correísta e impedir que asuma la derecha. Esto es un escenario que se está repitiendo en América Latina, más allá de los condimentos particulares que tenga el caso ecuatoriano. Por otro lado, una cuestión que me parece que es necesario subrayar es que el gobierno de Correa ha tenido muchos conflictos a lo largo de estos 10 años de gobierno, particularmente con los movimientos sociales. Una cosa es la derecha, que le ha exigido o le ha cuestionado sobre todo el rol del Estado y el gasto social, y otra cosa son los movimientos sociales, que sobre todo lo que le han cuestionado es el modelo de desarrollo extractivista y la falta de participación en las esferas de poder, sobre todo de los pueblos originarios, ¿no? Y en esa línea hay que destacar que al inicio este gobierno prometía otra cosa. Es decir, es un gobierno en el cual se articulaban diferentes alas o corrientes, entre ellas no estaba solo el ala desarrollista, que luego se va a manifestar o se van a acentuar sus rasgos populistas, sino también los pueblos originarios y lo que podríamos decir un ala ecologista, que se expresó a cabalidad en la sanción de la Constitución de Montecristi de 2008, en donde se sancionan, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, en donde aparece el buen vivir como otro camino hacia el desarrollo y donde se pone de manifiesto o se subraya el carácter biodiverso de la sociedad ecuatoriana. Bueno, esto no se respetó, ¿no? Tengamos en cuenta que esa articulación endeble entre corrientes diferentes estalló rápidamente. Yo creo que ya en el 2008-2009 había un enfrentamiento entre estas líneas, pueblos originarios, la CONAIE, por ejemplo, la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas del Ecuador, y las organizaciones ecologistas, en relación a las medidas que tomó el gobierno de Correa. Es decir, el voto pudo estar dado más por la decepción que por lo que podríamos haber vislumbrado nosotros cuando se presentaron las elecciones, por una suerte de plebiscito sobre la gestión de Correa. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que en los últimos 2 o 3 años Ecuador entró en una crisis económica. Es decir, el precio de los commodities cayó, la sociedad o la economía ecuatoriana está anclada sobre todo a la exportación de petróleo, de commodities sin valor agregado. Ecuador tuvo que volver al FMI, pedir y endeudarse. Está muy endeudada también con capitales chinos que han ingresado masivamente, sobre todo en la extracción minera, y esto ha generado muchos conflictos. Con lo cual la situación económica, al igual que otros gobiernos latinoamericanos, no es la misma que en el periodo del boom de los commodities, que hasta 2013 les dio ventajas comparativas a los diferentes gobiernos. Es diferente y esto se siente en la sociedad. Y amén de ello,
los conflictos entre movimientos sociales y gobierno se han acentuado. Y se han acentuado de manera tal que la criminalización de la protesta social y la restricción de libertades básicas están en el centro de la agenda hoy en día. Y fue lo que destacó Lasso durante su discurso de campaña. Ahora, esos movimientos sociales, ¿ves que esos movimientos sociales voten a un candidato como Guillermo Lasso, un ex banquero que no los representa precisamente? Bueno, Humberto Cholango, que es un dirigente de la CONAIE, dijo que ellos no iban a votar a un banquero que representa la oligarquía financiera, ¿no? Pero la verdad es que es un dilema. Es un gran dilema. Si uno analiza la correlación de votos con la geografía, digamos, de Ecuador, ve que las zonas campesinas e indígenas han votado a la derecha. Es decir, bastiones de la izquierda y del voto indígena han votado a la derecha porque son los lugares en donde más conflictos extractivistas ha habido. Y lo que ha sucedido es que además la opción de centro-izquierda que ilustra sobre todo Paco Moncayo, que sacó casi el 7%, que no es para menospreciar, tampoco pudo ocupar el lugar que originariamente, sobre todo sectores ambientalistas y pueblos originarios, querían o pretendían que ocupara, ¿no? La polarización fue tal que eso no dio posibilidad a que otras expresiones, ¿no?, del centro, de la centroizquierda pudieran tener mayor visibilidad. Claro. José. Maristela, lo que vos mencionás dentro del gobierno de Correa, digamos, el proceso político que lideró Correa, en el sentido de, bueno, al comienzo hubo una idea de, digamos, fomentar también una política que no solo se basara en la extracción de recursos naturales o desarrollistas y demás, sino que tuviera un cuidado especial del medio ambiente y conectara con otras sensibilidades y demás. Eso se fue retrayendo, digamos. Y eso lo vemos también en otros gobiernos nacional populares de América Latina, inclusive tal vez en Bolivia, digamos, ¿no? Un lugar que vos conocés muy bien. La pregunta es, ¿por qué crees que esto es así? ¿O que esto ocurrió así, que el proceso se fue desarrollando de esta manera? ¿Por una simple cuestión económica? O sea, no había manera de hacer prosperar Ecuador si no era extrayendo petróleo, hacer prosperar a Bolivia si no era extrayendo minerales, digamos, por desidia de los gobernantes, por facilismo, por presión internacional. ¿Cómo analizás ese viraje que se comprueba, insisto, en otros países también? Bueno, yo creo que los gobiernos latinoamericanos, sean de izquierda o conservadores, aceptaron la división internacional del trabajo, ¿no? Aceptaron ese momento de ventajas comparativas y en ese sentido no tomaron el desafío que distintos movimientos sociales, y que algunos habían prometido también, como el caso de Bolivia y Ecuador, el desafío de encaminarse hacia otro modelo de desarrollo que implicara un cambio en la matriz productiva, inclusive más valor agregado, y que además implicara un cuidado del ambiente y de la naturaleza. En esa línea yo destaco o diferencio el caso de Bolivia y Ecuador porque fueron los dos gobiernos que en sus constituciones y a través de procesos muy participativos apostaron a otra línea de desarrollo y a la defensa o cuidado del ambiente. Y ninguno de los dos, sabemos, cumplió con esto. En el caso de Ecuador, donde visiblemente se manifiesta con mayor represión y mayor criminalización social de la protesta social, esto es más evidente. Pero ninguno de ellos lo hizo y yo creo que lo que hicieron fue efectivamente aceptar, ¿no?, la solución más fácil en ese caso, no aceptar el desafío de pensar en bloque, en términos de bloque regional, un nuevo modelo de desarrollo. La apuesta que el gobierno ecuatoriano hizo tampoco, podríamos decir, de parte de Rafael Correa, había mucha convicción. Rafael Correa en el año 2007 ya dice que todo aquel que se opone al progreso es terrorista. Sí. Ahora, en el caso de Evo sí había esa convicción, ¿no, Maristela? En el caso de Evo había organizaciones que apoyaban a Evo y que estuvieron durante todo el primer periodo acompañando este proceso, organizaciones indígenas de carácter rural, que efectivamente hicieron esa apuesta. Está Choquehuanca, que hasta hace poco fue canciller, pero Evo también tenía un doble discurso. Digamos, Evo Morales tenía un discurso hacia afuera en el cual hablaba de la deuda ecológica que tienen los países del primer mundo, que hablaba de la protección de la Pachamama, pero hacia adentro fomentaba la expansión de la frontera extractivista. Y lo hacían, esto me parece importante subrayarlo, no respetando los derechos colectivos, es decir, no apelando a la consulta previa, libre e informada que exige el convenio 169 de la OIT, que aceptaron todas las constituciones latinoamericanas, es decir, no respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tampoco habilitando otros dispositivos institucionales, como son las consultas públicas, que implican consultar a los pueblos afectados por estos megaproyectos, que tienen un alcance bastante destructivo, hay que decirlo,
a la población involucrada. Ninguno de los dos apeló, sino todo lo contrario, buscaron bastardear estos dispositivos institucionales. Con lo cual, realmente se han visto a ese nivel también acosados con cuestiones que tienen que ver con la violación de derechos básicos de la democracia. A ver, Maristela, la verdad tendría 10 preguntas para hacerte a partir de lo que estás planteando, pero a ver, me quedo con un aspecto, que es un poco la especulación electoral. Cintia Viteri, que salió tercera, ya expresó que va a apoyar a Guillermo Lasso. Sacó 16, con el 28, si votaran en bloque, sería un 44%. Iván Espinel, que sacó un 3%, dijo que su programa estaba más cerca del de Lenín Moreno, le aportaría, si le aportara ese 3%, estaríamos en 39 más 3, 42. 44 a 42. Nombraste a Paco Moncayo, que tiene el 7%. Si votara en bloque es prácticamente el árbitro de esta segunda vuelta. ¿Cómo pensás que se expresa ese voto de izquierda? ¿Qué es lo que debate hoy ese voto de izquierda para decidir su voto en segunda vuelta? A ver, debate varias cuestiones que tienen que ver también con la defensa de las libertades. Por ejemplo, Paco Moncayo prometió derogar el decreto número 16, que es un decreto que coloca límites muy grandes de acción a las ONGs, varias de las cuales fueron expulsadas por Correa, y hasta hace poco tiempo Acción Ecológica fue una ONG que estaba amenazada de expulsión. Otra de las cuestiones también que está en la lista o en la agenda electoral es la cuestión de la salud sexual y reproductiva. No nos olvidemos que no es solamente el movimiento indigenista y ambientalista, el movimiento de mujeres ha sufrido un gran retroceso en Ecuador, dado que Rafael Correa, por ejemplo, ha prohibido inclusive la despenalización del aborto por violación. En ese sentido, ahí coincide básicamente con lo que propone el candidato de derecha, ¿no? Entonces hay cuestiones de debate de la agenda social en las cuales ninguno de los dos candidatos presenta una opción, podríamos decir, progresista. Sin duda va a ser probablemente la izquierda vaya a ser el árbitro. Todavía no está decidido, es muy probable que den libertad de voto, ¿no? En la CONAIE misma, que es la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas, hay también la idea de presentar como una suerte de plataforma con 15 puntos o 20 puntos para que cumpla el candidato, o los candidatos se comprometan a cumplir. ¿Así interpretás el documento del Consejo Ampliado de la CONAIE de este jueves? A ver, todavía no se sabe bien. Porque no se sabe bien. Deja un plano abierto ese documento. Condena la continuidad de la dictadura, como ellos le llaman al gobierno Correa, y también de la consolidación del capitalismo, que se supone que está referido al Lazo. Con lo cual no se sabe. Y más que dictadura... por eso insisto, realmente es un dilema. Pero ¿podemos hablar de la concentración del poder excesiva en una sola mano? Podemos hablar de populismo. Yo creo que el gobierno de Correa ilustra una suerte de populismo que implicó no solo concentración del poder en la persona del presidente, sino también una suerte de populismo meritocrático que valorizó los saberes expertos y que dejó de lado otros saberes, ¿no? Como aquellos ligados a las comunidades campesinas. En ese sentido, inclusive se habló del gobierno de los PhD, de los doctorados, ¿no? El gabinete de los doctorados. Un populismo muy concentrado en sectores de clase media, iluminados, ¿no? Que hablan en nombre de los sectores populares. Ahora, Maristela, perdón, discúlpame la interrupción. Digamos, es un gobierno efectivamente de clase media, muchos de ellos tienen doctorado, como decís, el mismo Rafael Correa, doctorado en Bélgica y demás, ahora apoyado por mayorías populares durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, sí. Pero fueron votados, fueron pareciera que estamos describiendo un gobierno pura y exclusivamente de derecha y de iluminados, digamos. No, lo que quiero aclarar en ese caso es que desde mi perspectiva el populismo es un fenómeno muy ambivalente, ¿no? Es decir, es un fenómeno que tiene elementos democráticos y de hecho hubo un lenguaje de derechos, hubo una ampliación del consumo, mejoras salariales durante varios años de la gestión de Correa. Reducción de la pero pobreza, por otro, exactamente, reducción de la pobreza sobre todo, y por otro lado hubo, ¿no?, un avance sobre derechos colectivos, un avance del extractivismo y otras cuestiones que tienen que ver con el cercenamiento de libertades básicas. El populismo siempre es así de ambivalente. Lo que sucede es que en los últimos años, en los cuales ya la bonanza económica
empieza a ser un recuerdo y también hay una caída de ciertos sectores en la pobreza, se han acentuado los elementos más autoritarios del régimen. Pero sin duda yo coincido con vos, hay que hablar del populismo como un fenómeno complejo. Pero ahora define la izquierda. Probablemente tenga la máxima responsabilidad por primera vez de definir. A ver, es probable que defina la izquierda, pero en un contexto en el cual no hay alternativa. Con lo cual creo que hay un gran temor de que si gana Lenín Moreno se venga la aplanadora correísta nuevamente, y un gran temor de que si gana la derecha va a ir por el cercenamiento de más derechos sociales, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un gran dilema. Tela para cortar, del 10 de marzo cuando arranque la campaña al 2 de abril cuando se defina esta segunda vuelta. Maristela Yuampa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.